tardes. Adelante. Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia sobre la práctica de la reflexión ética en el aula y en las instituciones educativas, la cual está alineada con la implementación del marco orientador para la atención de adolescentes en educación secundaria y el Currículo Nacional de Educación Básica. Igualmente, los invitamos a registrar su asistencia en el enlace que ya se encuentra alojado en el chat de esta transmisión. El día de hoy tenemos como ponentes a Gustavo Schuchman, educador y filósofo de Argentina, y a Verónica Reynoso Tergullino, especialista del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica de la Dirección de Educación Secundaria. Bueno, los invitamos, como repito, a que puedan registrar su asistencia, es muy importante para nosotros. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida de Claudia Sánchez Pous. Claudia es la coordinadora de evaluación, estudios y políticas de la Dirección de Educación Secundaria. Adelante, Claudia. Bien, gracias Margarita. Quisiera darles la bienvenida a todos los presentes en nombre de la directora de Educación Secundaria, Candy Ramírez, a esta videoconferencia que tiene como objetivos sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de orientar la reflexión ética en la práctica pedagógica y conocer testimonios de estudiantes adolescentes acerca de cómo perciben la práctica de la ética en sus aulas y en sus escuelas, en la perspectiva de una formación integral. Para ello, contamos, como ya bien lo dijo Margarita, con la participación de Gustavo y Verónica, que serán nuestros ponentes en esta edición, a quienes agradezco por su tiempo, su disposición y todo el mensaje que el día de hoy nos van a brindar. Y además, agradecer a los estudiantes que nos brindaron sus experiencias a través de los videos que formarán parte de esta videoconferencia. Esta es una invitación a toda nuestra comunidad educativa del nivel de secundaria para revisar cómo se lleva en el día a día el diálogo, la pregunta y la escucha como prácticas docentes para aportar al desarrollo de la dimensión ética en nuestros estudiantes. Les agradezco nuevamente a todos los que están conectados en esta sesión y esperamos que sea de mucha ayuda para todos los que estamos aquí. Muchas gracias, Claudia. Bien, entonces ahora sí vamos a dar inicio a esta conferencia y para ello tenemos como primer ponente a Gustavo Schuchman, quien es educador y filósofo de Argentina. Gustavo es profesor y licenciado en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un diploma de estudios avanzados en educación y democracia de la Universidad de Barcelona. Él coordinó el área de formación ética y ciudadana del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y fue coordinador pedagógico de la capacitación docente en filosofía y formación ética y ciudadana de la Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como consultor, ha asesorado y ha escrito documentos para los equipos técnicos ministeriales de Ecuador, Perú, Colombia, la región SICA en Centroamérica y la Secretaría de Educación de Bogotá. Asimismo, Gustavo ha participado como evaluador del proyecto Justamente, aprendiendo sobre justicia y restauración, implementado en Colombia por Educapaz y Jurisdicción Especial para la Paz. Es autor de libros para docentes y estudiantes de las áreas de ciudadanía, formación ética, filosofía y derechos humanos. Su último libro publicado es Ser docente, dimensiones éticas, filosóficas y políticas, de la editorial Tilde, en el año 2022. En edición de la editorial Aite se encuentran su manual de filosofía y su libro de las palabras a la acción educadora. Sin más preámbulos, doy la palabra ahora a Gustavo. Adelante, Gustavo, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder compartir este momento con ustedes. Espero que se escuche bien. Bueno, vamos a mostrar un PPT que nos va a servir de guía para los temas que vamos a tratar.
simplemente un punteo de cuestiones. Veamos el primero. La primera cuestión que yo quería trabajar con ustedes, conversar con ustedes, es la diferencia entre ética y moral y cómo esa diferencia entre ética y moral influye también en la diferencia o nos hace pensar en la diferencia entre la educación moral y la formación ética. Ustedes saben que ética y moral son dos palabras que podrían ser sinónimas, es decir, que se utilizan indistintamente. Muchas veces incluso usamos las dos palabras juntas para decir que alguien no se ha comportado bien ética y moralmente. Es decir, las llevamos con nosotros y las usamos tal vez sin distinguirlas, pero en filosofía se suele hacer una distinción entre la ética y la moral. La moral podríamos pensarla como un conjunto de normas, de pautas, de hábitos que tienen que ver con nuestras costumbres, con aquellas cuestiones que consideramos justas y cómo nos vamos manejando en el mundo a través de esas pautas o por medio de esas pautas. La moral tiene algo de inconsciente, tiene algo de natural para nosotros. Todos somos seres morales por ser seres sociales. El solo hecho de vivir en sociedad, en una determinada cultura, nos hace estar dentro de una determinada moral. Incluso podemos pensar que un grupo mafioso tiene su moral al interior del grupo. Es decir, no tiene que ver necesariamente con lo que podríamos plantear como lo bueno para todos, como una moral universal. Puede haber distintas morales en una misma sociedad y, por supuesto, podemos reconocer distintas morales a lo largo de la historia. Me gusta dar un ejemplo que es el de cómo en esta reunión, ustedes ven que tengo una camisa, no estoy con el torso desnudo y creo que a nadie se le ocurriría entrar a esta reunión y abrir la cámara estando desnudo o desnuda. ¿Y por qué nosotros ni siquiera nos preguntamos si queremos ir desnudos a una reunión? Simplemente porque nuestra moral está tan arraigada que no existe esa pregunta, ni siquiera nos hacemos una pregunta de ese estilo a la hora de entrar a una reunión o de salir a la calle. Si alguien entrara a la reunión desnudo o saliera a la calle sin ropas, diríamos que nos quiere escandalizar o que está loco, que se fue de la norma, que es una normal. ¿Y por qué decimos eso? Justamente porque está fuera de lo moral, de aquello que consideramos apropiado o correcto. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con nuestro comportamiento moral no es algo pensado por nosotros, no es que tomamos decisiones todo el tiempo sobre cómo tenemos que actuar. Y esto es muy importante porque economiza muchísimo nuestra toma de decisiones. No estamos todo el tiempo preguntándonos cómo vamos a actuar en cada momento. Las ciertas reglas las tenemos internalizadas. Puede ser que haya tenido que ver la educación, por supuesto también la familia, pero como decía con el ejemplo de las ropas, es algo muy arraigado y que puede tener un origen muy antiguo, ¿no? Cuando Cristóbal Colón llegó a América y vio a las personas desnudas, dijo, no tienen cultura. Y no tienen cultura porque para él la cultura estaba relacionada con el taparse, porque venimos de una tradición judeocristiana en la que el momento de entrar a la cultura es el momento del taparse, el momento del pudor. Entonces, mientras que la moral está internalizada, la ética, en cambio, es una reflexión sobre la moral. La ética en filosofía pone a la moral como objeto de su análisis. Entonces ya no estamos en una naturalización de ciertas normas, pautas y demás, sino que estamos tratando de poner a la luz qué entendemos por moral, si es posible pensar una moral universal, si hay morales mejores que otras, si podemos sostener un relativismo moral o si estamos dispuestos a pensar criterios que valgan para toda moral. Alguna cuestión, algunos criterios que puedan ser comunes a toda moral. Entonces, mientras que nosotros nos movemos moralmente en el mundo, cuando nos hacemos una pregunta sobre si algo que estamos haciendo está bien o está mal, estamos entrando en el mundo de la ética. Y esto tiene mucho que ver con la educación. Nosotros cuando queremos inculcar una determinada moral, una moral
propia de nuestra tradición cultural, podríamos decir que estamos en el terreno de la educación moral. Es decir, cuando lo que queremos lograr es que chicos y chicas se adapten a determinadas normas y pautas y queremos que cumplan con esas normas y pautas, si lo hacemos de un modo directivo, si lo hacemos de un modo conductivo, entonces estamos educando moralmente a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Por supuesto que eso lo hacemos siempre, en la educación siempre educamos moralmente, siempre hay algo de educación moral en nuestra manera de transmitir los valores, en nuestras maneras de enseñar, en nuestras maneras de relacionarnos con chicos y chicas, en nuestras maneras de evaluar y por supuesto en nuestras maneras de castigar o de sancionar. Siempre hay una transmisión moral. El tema es si en algún momento nos detenemos junto con nuestros grupos a pensar sobre ciertas normas, sobre ciertas acciones, e incluso podríamos decir sobre ciertas sanciones, sobre ciertos modos de impartir justicia en las instituciones educativas o incluso en la sociedad. Cuando nosotros nos detenemos para pensar con otros respecto de lo moral, estamos atendiendo o estamos apuntando a una formación ética. Por eso la formación ética siempre está vinculada con la reflexión. Y a esta conferencia le hemos llamado la práctica de la reflexión ética en el aula y en las instituciones educativas. En general, podríamos decir que todos somos sujetos morales, pero no siempre pasamos por esta dimensión ética, por esta reflexión. Muchas veces esta reflexión en el mundo personal tiene que ver con alguna crisis, es decir, algo que no está funcionando, algún modo de actuar que habitualmente funciona y que vemos que ahora no funciona y nos empezamos a preguntar qué está pasando o si realmente estoy actuando como debo actuar, como debería actuar o me estoy equivocando. Cuando hay ese tipo de crisis, ese tipo de dudas, puede ser que entremos en una reflexión ética y nos preguntemos si está bien o está mal nuestro modo de comportarnos. Entonces, la crisis de ciertos valores, de ciertas formas de actuar, puede darnos lugar a una reflexión ética, pero también la reflexión ética puede ser provocada, puede ser que nosotros querramos pensar sobre ciertas normas, sobre ciertas conductas, preguntarnos si una conducta es siempre buena o es buena en ciertos contextos, pero no es buena en otros contextos, es decir, si tenemos que pensar la acción moral desde una mirada contextual, o si pensamos que lo que es bueno siempre, independientemente de los contextos en los que la acción se aplica o se inscribe. Entonces, me parece que esa reflexión ética es bien rica y puede ser llevada a las aulas. No solamente cuando pasa algo, no solamente cuando alguien actúa mal y queremos entonces ver por qué él hizo lo que hizo, sino también como una temática interesante para plantear a chicos y chicas, es decir, para pensar juntos. En esto de pensar juntos es sumamente importante la estrategia del diálogo, poder dialogar con nuestros alumnos y alumnas, con nuestros hijos e hijas. El diálogo requiere de cierta comprensión del otro, es decir, para poder llegar a dialogar con chicos que son de otra generación que nosotros, tenemos que poder comprenderlos, es decir, comprender cuáles son sus modos de valorar, por qué piensan como piensan, en qué contextos se encuentran, de dónde surgen los valores que ellos manifiestan o que ellos defienden. Me parece que la comprensión es fundamental a la hora de querer dialogar con ellos. Es una responsabilidad adulta la de tratar de comprender. Y a partir de esa comprensión seguramente vamos a encontrar en nuestros alumnos también una reciprocidad. El hecho de que ellos también van a querer saber cómo pensamos, cómo valoramos, por qué pensamos de tal o cual modo. Entonces, yo quisiera poner el foco en esta cuestión vinculada con la reflexión. Cuando nosotros educamos moralmente, a veces utilizamos la sanción o el premio y el castigo, el elogio y el reproche de parte del mundo adulto o de las autoridades educativas. Eso está bien, por supuesto, es parte de lo que hacemos cuando estamos educando, pero no deberíamos pensar que eso tiene que ver con la formación ética. Eso tiene que ver en realidad con la educación moral. Cuando hablamos de formación ética es cuando nos detenemos a pensar.
es cuando le preguntamos a alguien por qué hizo lo que hizo. Ustedes fíjense que muchas veces esa pregunta, bien interesante y bien propia de la ética, se la hacemos solamente a los chicos o chicas que actúan mal, cuando hay una acción mala que ha perjudicado a alguien o ha cometido un daño, o ha generado un daño ya sea físico, ya sea material, ya sea psicológico, es decir, cuando aparece el conflicto y alguien que ha actuado de un modo inapropiado. Cuando eso sucede, nosotros a veces preguntamos, ¿por qué hiciste lo que hiciste? El por qué hiciste lo que hiciste es una pregunta central de la ética. Es una pregunta que podríamos hacerle a los chicos, a las chicas, pero que también nos tendríamos que hacer nosotros. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué queremos lo que queremos? Es decir, es una pregunta fundamental que sería muy interesante planteársela a chicos y chicas que actúan bien. Los que actúan bien también podrían no haber actuado del modo en que actuaron y merecen reflexionar sobre sus propias acciones. No solamente deben reflexionar los que actúan mal, también los que actúan bien. Porque como dice la filmina que viene ahora, la siguiente, la ética está asociada a la libertad, la moral también, por supuesto. No habría posibilidad de pensar lo bueno y lo malo si no nos pensáramos como sujetos libres. Es decir, existe la posibilidad de elogiar o de reprochar las acciones propias o de otros cuando estamos considerando que alguien actuó de una manera, pero podría haber actuado de otra. Y entonces por eso merece un juicio de tipo moral, por eso merece el reproche o el elogio. Eso vale tanto para emitir estos juicios hacia los chicos cuando actúan bien o mal, pero también vale cuando pensamos en nuestras propias maneras de actuar. También nosotros podemos llegar a arrepentirnos de haber actuado de un modo en el aula, de haber respondido mal, de haber sido injustos al tratar de solucionar un conflicto. Entonces, el supuesto de la ética es la libertad. Y si bien la libertad tiene sus condicionamientos, que son muchos y pueden ser muy fuertes según los contextos en los que vivimos, los condicionamientos no son determinantes. Los condicionamientos limitan, por supuesto, nuestra libertad, pero no llegan a explicar absolutamente por qué actuamos como actuamos. Son el espacio de juego de nuestra acción, los condicionamientos, el campo en el que actuamos, el contexto en el que actuamos. Muchos que quieren cuestionar esta idea de que somos seres libres ponen el eje en los obstáculos. No soy libre porque me enfrento a tal o cual obstáculo y entonces no puedo lograr lo que quiero. En realidad, y esto es muy interesante para trabajar con adolescentes, ser libres no quiere decir lograr lo que se quiere, sino querer. Somos libres de querer, somos libres de intentar, de tener una voluntad de lograr algo. Que eso se logre o no se logre no depende exclusivamente de nosotros. Por supuesto que depende del contexto y depende de otras libertades que también actúan en el campo de juego en el que estamos actuando. Entonces, decir que no soy libre porque no logro lo que quiero, en realidad no desmiente el hecho de que somos libres. En todo caso, también hay que repensar nuestros objetivos, nuestras intenciones y pensar si realmente están bien enfocadas esas intenciones y están dentro de un contexto posible de acción. Otro modo, además, los obstáculos a la libertad son obstáculos justamente porque somos libres. Es decir, si pienso que una montaña es un obstáculo si la quiero escalar, si quiero pasar del otro lado. Si no quiero pasar del otro lado, si solamente la quiero contemplar, la montaña no es un obstáculo. Los obstáculos aparecen justamente porque estamos ejerciendo nuestro querer y al querer nos vamos enfrentando a distintos impedimentos. Algunos los podremos salvar, algunos los podremos solucionar y otros no. Pero ninguna de estas cuestiones desmiente el hecho de que somos seres libres. ¿Por qué esta insistencia mía en la cuestión de la libertad? Porque me parece que la formación ética interpela a los alumnos a que se reconozcan como seres libres, capaces de actuar de una manera o de otra, capaces de dejar de actuar como venían actuando, capaces de cambiar, capaces de proyectar. Y entonces estamos apostando por sujetos que se consideran a sí mismos libres y responsables.
Y lo mismo vale para los docentes. Los docentes tendríamos que poder mostrar que somos seres libres, en el sentido de que nos hacemos cargo de las decisiones que tomamos en el aula o en las instituciones. Si yo como docente, cada vez que se me pregunta algo, por ejemplo, ¿por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando? Y yo contesto, porque lo dice el currículum, porque tengo que cumplir con lo que me manda el mandato curricular. O si me dicen, ¿por qué usted me ha sancionado de este modo? Y yo respondo, porque las autoridades indican que hay que hacer esto, o porque existe este reglamento. Si mis respuestas van siempre por el lado de un otro, que es el responsable, y no me hago cargo yo de mi responsabilidad, de esa toma de decisiones que estoy haciendo en el aula, ya sea cuando enseño, ya sea cuando imparto justicia, entonces estoy dando un mal ejemplo. Es decir, no estoy formando éticamente a los alumnos. Si yo estoy apostando por la autonomía de ellos y de ellas, también tengo que mostrar que me hago cargo de las decisiones tomadas en mi campo profesional. ¿Qué pasa cuando nos dicen, sos responsable? Muchas veces nos excusamos, a veces no son excusas, a veces son razones valederas, pero hay tres tipos de razones o excusas para eludir esa adjudicación de responsabilidad. Una excusa o razón es yo no fui, la otra es yo no tuve otra opción y la otra es yo no sabía. Si uno piensa en estas distintas maneras de excusarse o de dar razones por las cuales no nos sentimos responsables de lo hecho, podríamos decir que el yo no fui puede ser cierto. A veces nos están imputando algo que no hemos hecho, por lo tanto no sería una excusa, sino que estaríamos diciendo no, esto no es verdad. Pero muchas veces creemos que el yo no fui o que el yo fui se refiere a una responsabilidad directa sobre los hechos. A veces puede ser que no hayamos sido actores principales, no hayamos sido protagonistas de una situación que por supuesto está siendo mal vista, pero sí que hayamos contribuido a que esa situación suceda. Es decir, puedo no haber sido yo directamente quien produjo un hecho dañoso o un perjuicio sobre otros, pero pude haber colaborado para que esa situación se dé. Entonces, el yo no fui es, en todo caso, cuestionable, o se puede pensar sobre esa idea, ¿no? Yo puedo decir que la situación en la que estamos social no tiene nada que ver con las acciones que realizo, pero es probable que si hilamos más fino podamos pensar que hay algo de responsabilidad ciudadana en lo que pasa en la esfera política, en la esfera económica, que algo de responsabilidades individuales o grupales influyen en lo que sucede en la sociedad, aunque no seamos responsables directos y aunque no tengamos que confundir grados de responsabilidad. El yo no tuve otra opción está indicando que uno es libre y por lo tanto responsable cuando puede tomar decisiones, cuando puede optar. Si no puede optar, entonces está bien decir yo no soy responsable porque no pude hacer otra cosa. Aquí es interesante acudir a un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, fallecido en 1980, que llevaba al extremo la idea de libertad y decía, estamos condenados a ser libres. Estamos condenados a ser libres, quería decir con esto, es que no podemos escapar a nuestra libertad. Aun cuando nos enfrentemos a situaciones muy graves, gravísimas, aún en esas situaciones actuamos de una manera, no es que dejamos de actuar y podríamos actuar de otra, aunque sea mínima esa posibilidad de acción. Entonces, lo que está queriendo decir es que no tenemos escapatoria cuando se trata de pensar la responsabilidad. Siempre somos responsables de nuestra parte en aquello que podemos hacer. Y el yo no sabía, a mí me parece que es tal vez la cuestión más interesante cuando estamos pensando en educación. Porque en el yo no sabía, alguien está de algún modo mostrando su propia ignorancia. Bueno, yo no sabía que podía ofender a alguien contando el chiste que conté.
pero alguien que está en el grupo, supongamos que yo hice un chiste acá y alguien se va del grupo ofendido, yo digo, yo no sabía que podía ofender. Bueno, pero alguien del grupo me podría decir, bueno, no sabías, pero tendrías que haberlo sabido. Entonces, ese tipo de reacción de alguien que me está diciendo, sos también responsable de tu ignorancia. No siempre la ignorancia es una excusa para desresponsabilizarse, sino que puede haber situaciones en las que yo no sabía que podía herir, que podía cometer un daño, pero que tendría que saber ciertas cosas a la hora de actuar. ¿Por qué digo que esto es muy interesante para el terreno educativo? En las aulas, en las escuelas, puede ser muy común escuchar el yo no sabía. Yo no sabía que había evaluación, nadie me dijo, yo falté, ¿no? Yo no sabía esto, yo no sabía aquello. A mí me parece que la tarea educativa es una tarea que justamente atiende a este problema y que cada vez que nosotros ofrecemos herramientas para aumentar el saber de chicos y chicas, vamos logrando reducir esta excusa del yo no sabía. Cuando nosotros ofrecemos contenidos curriculares que son significativos, cuando nosotros hacemos entrar a los chicos y chicas en el mundo de la cultura, estamos de algún modo logrando que se vayan haciendo cada vez más responsables. Cuanto más sé, más responsable soy, o menos excusas tengo para desresponsabilizarme. Por eso me parece muy importante este aspecto. Por ejemplo, si nosotros enseñamos algo vinculado a la educación vial, a las normas de tránsito y demás, o también a las consecuencias que puede tener que un chico menor de edad esté conduciendo un vehículo sin autorización, consecuencias no solo por los riesgos que corre esa persona, sino también por los riesgos que hace correr a otros que están en la vía pública, pero también consecuencias jurídicas de qué puede pasar si interviene el Estado ante un accidente o incidente. Cuando nosotros enseñamos este tipo de cosas, estamos avisando que sobre esto hay que saber y que cuando uno sabe, después no tiene excusas. No puede decir yo no sabía cuando pasó por una situación en la que esto fue informado, esto fue enseñado. Por eso el rol de las instituciones educativas tiene que ver con ir aminorando la ignorancia. Por supuesto que a veces hay situaciones en las que las personas cometen daño, pero sin querer y sin poder actuar de un modo bien pensado, bien proyectado, ¿no? Vuelvo al ejemplo de lo vial, de la vía pública. Si yo voy por una carretera a una velocidad permitida, con todo en orden, con los faros encendidos, y se me cruza un animal de manera intempestiva y no tengo tiempo de actuar, podríamos decir que lo que hago es una reacción, podría ser un acto reflejo, hago una maniobra en el momento, la que puedo hacer, y por esa maniobra termino atropellando a alguien que viene con una moto. Bueno, yo puedo decir, la verdad es que yo no sabía que esto iba a pasar y tampoco puedo hacerme responsable de una acción, no fue ni siquiera una acción, no tuve tiempo. Entonces ahí el contexto, ese contexto de tanta coacción por la falta de tiempo para actuar y por lo intempestivo, lo imprevisto, de algún modo, no de algún modo, sino de verdad, me está quitando responsabilidad. No pude actuar libremente, por lo tanto no puedo ser adjudicado como alguien responsable de lo acontecido. Ahora, si yo voy por la carretera con los faros apagados a una velocidad mayor que la permitida y sucede esto mismo, esto de un animal que se cruza y pasan las mismas cosas, bueno, ahí ya soy culpable de no haber generado condiciones apropiadas para que si sucede algo así yo pueda reaccionar a tiempo, ¿no? Entonces, no lo vi, pero no lo vi porque tenía los faros apagados. No tuve tiempo de reaccionar porque estaba yendo a una velocidad inapropiada. Entonces, ahí sí hay responsabilidad y hay una dosis de libertad en la acción que se ha ejecutado. Entonces, ética y libertad van de la mano, y cuando nosotros trabajamos con los chicos en formación ética, estamos siempre haciendo un poco la pregunta, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto que está pasando? ¿O qué tenés que ver vos con esto que ha pasado?
cómo ha influido tu acción en lo que sucede ahora con el grupo, cómo el grupo ha contribuido a que ciertas cosas sucedan. Entonces, pensar la acción y pensar la norma también, y pensar las intenciones, los motivos de nuestras acciones, los medios que utilizamos para actuar, los fines que nos proponemos, las consecuencias de aquello que hicimos o que podemos llegar a hacer, me parece que tiene que ver con preguntas propias de la reflexión ética. ¿Podemos pasar a la próxima? En general, cuando pensamos la ética, estamos pensando la relación con otros, es decir, cómo actuamos respecto de otras personas y si hemos cometido un daño o un beneficio a otras personas. Es decir, siempre hay un mundo social vinculado con la acción ética. Y uno podría decir que una acción es buena cuando produce satisfacción en quien actúa, pero también en quien recibe los resultados de esa acción, cuando se actúa sin menospreciar a los otros, cuando los otros están dentro de aquello que nos proponemos como lo mejor para nosotros, para mí, pero también para los demás. Y lo malo como algo que está vinculado con el dolor, con el sufrimiento, con generar daño en un sentido ya sea psicológico, físico y de moral también. Es decir, el que provoca un daño hace mal en el sentido de que produce dolor. De algún modo hay algo vinculado con el sufrimiento. El que actúa bien, al menos en una situación dolorosa, intenta mitigar el dolor, intenta aminorarlo, no queriendo escapar, no negando la situación dolorosa, pero sí trabajando y actuando para mejorar esa situación. Entonces, en general, la ética la vinculamos con la relación con los otros. Pero hay un modo también de entender la ética, que es la relación con uno mismo. Es decir, cómo me trato a mí mismo, qué hago con mi propio proyecto de vida, cómo cuido mi propio proyecto, quién quiero ser, cómo quiero ser visto por los demás. O sea, no es solamente una pregunta sobre cómo trato a los demás, sino cómo me trato a mí, qué quiero de mí. Entonces, algunos han planteado la ética como un arte de vivir, como una pregunta sobre uno mismo, sobre la construcción de aquello que quiero para mí mismo, que podríamos pensarlo como la construcción de la propia identidad, que por supuesto nunca se hace en soledad, nunca es una construcción en soledad, sino que es una construcción dialógica. Foucault hablaba de la ética como estética de la existencia, vinculaba la ética con la estética. Y en este sentido, lo que trataba de mostrar es que los seres humanos, así como nos preguntamos por cómo actuar frente a los demás, también somos artistas de nuestra propia obra, somos artistas de nuestra propia vida. Nosotros vamos moldeando nuestro proyecto de vida con los materiales que tenemos, con aquellos materiales que tienen que ver con el contexto en el que vivimos, nuestras propias limitaciones o nuestras propias potencialidades. Con todo eso vamos armando nuestra vida y nuestro proyecto y somos responsables de nuestra obra. Es decir, hacemos con nuestra vida lo que haría un artista, por ejemplo, un escultor, con el mármol. El mármol es duro, el mármol se resiste y sin embargo el escultor va buscando el modo de lograr una forma, va logrando una obra personal, algo que quiere respecto de ese mármol. Nosotros también hacemos esto con nuestra vida cuando vamos moldeando aquello que nos pasa, aquello que nos preocupa, aquellos obstáculos que se nos presentan y vamos haciendo algo también con lo que hicieron de nosotros, con la educación que hemos recibido. Entonces, hay una pregunta por quién quiero ser, cómo proyecto mi vida. Y esto vale para los chicos, para las chicas, como pregunta interesante a tratar con ellos. O sea, ¿qué están pensando respecto de sus propias vidas y de sus proyectos? ¿Quiénes quieren ser? Fíjense que eso abre a un mundo muy interesante. En la película Los Coristas, que ustedes seguramente han visto, esa película francesa ubicada en el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un internado, en un colegio, no sé si llamarlo colegio, es una institución donde los chicos están más bien como
en un galpón, ¿no? Están en un aguantadero, podríamos decir. No hay mucho de educativo en aquello que pasa en esa escuela, pero hay un maestro que entra nuevo a la escuela y la primera pregunta que les hace a los chicos es: ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Son chicos no adolescentes, son más chicos que adolescentes, están entrando en la adolescencia algunos de ellos, y esa pregunta abre un montón de respuestas y aparte les da aire a esos chicos que en realidad se sienten seres perdidos, seres sin posibilidades, seres sin futuro, son todos huérfanos. Sin embargo, hay alguien que está apostando por el futuro de esos chicos, les pregunta por quiénes quieren ser, y eso abre un juego muy interesante entre el maestro y sus alumnos. Creo que es una pregunta fundamental. Pero esa construcción de identidad de la que nos hacemos cargo se hace en diálogo con los demás. Los demás están en nosotros, por ejemplo, aquellos familiares que nos han constituido en nuestra subjetividad, pero también nuestras amistades, nuestros compañeros de clase, aquellos que coexisten con nosotros, todos tienen algo que ver con la construcción de uno mismo. Y de esa construcción de uno mismo en diálogo con otros surge un sentimiento positivo que sería el de la gratitud, el de poder darse cuenta cada uno de nosotros que cada uno no es resultado de sí mismo, sino que ha sido también obra de los otros. En ese pensar la construcción de uno mismo intervienen otros que también o nos ayudan o nos impiden o nos limitan en esa construcción. Hasta aquí hablamos de la reflexión en sentido racional, ¿no? La ética como reflexión racional sobre lo moral, sobre la acción, sobre las normas. Pero podríamos pensar que la ética incluye ciertos sentimientos. Cuando nosotros hablamos de educación en valores, no estamos pensando solamente en una educación en la que se explican los valores, qué es la belleza, qué es lo bueno, qué es lo malo. No estamos pensando en una educación racional solamente, sino que estamos queriendo que los chicos y las chicas capten ciertos valores y que los capten emocionalmente. Cuando alguien capta la belleza de una obra artística, no es que está aplicando teorías estéticas a un objeto, sino que está sintiendo algo. Hay algo del sentimiento, hay algo de la emoción al estar ante algo bello, ¿no? Puede ser una música, puede ser una obra pictórica, puede ser una obra literaria, pero hay algo que tiene que ver con lo sentimental. No es solamente saber que algo es bello porque cumple ciertos requisitos marcados por una cierta teoría. Y hay algunos autores, hay un autor inglés, Strawson, que se refiere a ciertos sentimientos morales vinculados a la justicia o a la injusticia y plantea 3 sentimientos morales vinculados con la injusticia. Un sentimiento es el de la humillación. Las personas nos sentimos humilladas cuando otros nos maltratan, nos tratan injustamente. Nosotros pensamos que no hay derecho a ser tratados de ese modo y pensamos que cualquiera que esté en nuestra situación debería sentir lo mismo, debería sentir esa injusticia que se está cometiendo con nosotros. En el caso de la humillación, somos víctimas de una injusticia. El otro sentimiento sería el de la indignación. La indignación, usado en un sentido muy acotado, sería una reacción emocional frente a una injusticia que estamos observando. Cuando nos indignamos frente a esas injusticias, seríamos espectadores, estamos en el lugar del observador. Estamos leyendo un periódico, estamos viendo una noticia en la que sucede algo que nos parece injusto y sentimos indignación. Justamente porque sentimos indignación, estamos captando esa injusticia que sucede con otros. No nos sentimos parte del problema, sino que sentimos que es algo que está pasando o en nuestra sociedad o en alguna parte del mundo. La culpa o la responsabilidad, la asunción de responsabilidad, se da cuando nosotros nos sentimos victimarios, cuando nosotros sentimos que hemos cometido un daño, nos damos cuenta del daño cometido y sentimos culpa o arrepentimiento. Ese sentimiento sería de alguien que se hace responsable, siente esa responsabilidad respecto de la situación que se está dando y que es una situación negativa.
estos sentimientos, que podríamos llamar sentimientos morales, tienen su contraparte positiva. Por ejemplo, si somos tratados con justicia, podemos sentir agradecimiento, satisfacción. Es decir, podemos sentir cosas positivas cuando lo que sucede es justo, no injusto. Y uno podría pensar en el terreno de las instituciones educativas y en lo que trabajamos en el aula, que es interesante mostrar situaciones que hagan surgir sentimientos de este tipo. No para humillar a nadie, ¿no? No quiere decir que tengamos que humillar y que alguien se tenga que sentir humillado. Pero si alguien está sufriendo una injusticia, un chico, una chica, ya sea en la escuela o ya sea en su mundo familiar o en los clubes, donde sea, es interesante que ese chico, esa chica puedan expresar lo que sienten frente a la injusticia que están viviendo y que puedan darse cuenta de esa injusticia. Fíjense que puede haber chicos o chicas que naturalizan la injusticia que sufren, porque desde que nacen están en una situación de violencia, en una familia que maltrata a esos chicos, y entonces no se dan cuenta de que eso no debería suceder. Creo que una tarea educativa es tratar de despertar conciencia. Algo está sucediendo, pero no debería suceder. Por eso, la captación emocional de ciertos valores vinculados con lo justo o lo injusto también es bien potente a la hora de trabajar estos temas. Y podríamos ir cerrando esta presentación diciendo que como docentes nosotros nos hacemos cargo de la formación ética de chicos y chicas cuando a veces dejamos de lado la conducta y pasamos a la acción. La conducta sería aquello que se espera de nosotros por el rol que cumplimos, por ciertos protocolos de acción profesional y demás. Tiene que ver con aquello que se nos pide que hagamos cuando estamos en una institución, pero la acción es algo personal. Cuando actuamos, no estamos simplemente haciendo lo que se espera de nosotros en el sentido de ciertos protocolos, de ciertas normas de acción, sino que estamos decidiendo, estamos diciendo, en esta situación quiero actuar de este modo, quiero intervenir de esta manera, quiero mostrar también ese sello personal que debería haber en la acción docente. Y en ese sello personal estamos mostrando que nos estamos haciendo cargo de nuestras decisiones, que por ejemplo podemos llegar a entrar en discusión con chicos y chicas sobre un tema urticante, sobre algo que puede ser muy polémico, pero nosotros pensamos que es necesario ponerlo sobre la mesa y es necesario saber qué pensamos o qué podríamos pensar. Y en esa acción educativa, en esa apuesta por la libertad de ellos y por la libertad nuestra, también estamos tratando de pensar juntos, estamos tratando de que la ética sea una construcción con otros, que no sea la posición de un adulto que dice esto está bien, esto está mal, porque hiciste esto, mereces tal sanción, sino que sea algo que se pone a consideración de los demás y que da lugar a desarrollar desde la ética el pensamiento crítico. Bueno, yo voy dejando aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante lo que nos has explicado, muy enriquecedor también para la práctica docente. Te agradecemos por tu ponencia. Y ahora vamos a escuchar lo que piensan nuestros estudiantes, los estudiantes adolescentes, sobre este tema. Cómo lo viven, cuáles son sus impresiones. Por ello, a continuación, vamos a compartir con ustedes algunos testimonios y posteriormente a tales testimonios, Gustavo, queremos también unos comentarios de tu parte. Adelante, por favor, con los testimonios. ¿Puedes contarnos alguna situación que hayas vivido dentro o fuera de la escuela en la que no sabías qué tan buena o mala era para ti? Yo, al ser su brigadier general de la institución, he tenido varias situaciones como la que usted comentó, en la que veo a un grupo o ciertos alumnos realizando actividades, por así decirlas, indecentes, ya sea, por ejemplo, la situación más clara que tengo es en la que cada fin de bimestre nosotros realizamos un examen general en la que se evalúa cada competencia de todas las áreas.
En este examen lo que se hace es repartir a todos los alumnos de todos los grados en ciertos salones. Y pues me ha tocado ver a alumnos usando el dispositivo móvil, el celular, al momento de realizar el examen. Y ahí es cuando uno entra a un dilema, ¿no? Le digo al profesor, tal vez si no le digo, no me pasa nada a mí, ¿no? Pero si yo le digo, las consecuencias es que tal vez le voy a caer mal a ese alumno y por ende caer mal a todos sus compañeros. Porque es así con el chisme, pues, ¿no? No, mira, él es un chismoso, él es como dicen ahora, ¿no? Un sapo, por así decir. Entonces, muchas veces al querer guardar esa manera de sentirme integrado en la sociedad, en los jóvenes, te entra el dilema de decirle al profesor o no. Y bueno, después de debatirlo ya varias veces, como le digo, me ha pasado varias veces este tipo de situaciones, lo que suelo hacer es darle una advertencia a ese estudiante, decirle que guarde el dispositivo móvil para que no haga trampa en los exámenes. Y bueno, ya una vez no me han hecho caso y ahí sí he tenido que avisarle al profesor. Fue que estábamos en el área de educación física realizando actividades y momento de que los compañeros estaban realizando su momento creativo jugando fútbol, hubo un accidente, pues, ¿no? Uno metió el pie y por accidente el otro se cayó y entre los dos hubo una agresión, lo cual el profesor no se encontraba presente en ese momento y no sabíamos, o sea, como compañera alumna que soy, no sabía en ese momento cómo actuar o reaccionar hacia ese conflicto que estaba sucediendo entre ellos, si avisar al profesor o solo seguir viendo esa pelea o viendo esa discusión entre ellos. Podemos tomar de ejemplos algo que para muchos puede ser normal, pero para otros realmente no lo es. Y eso es capaz los tocamientos indebidos, los roces a propósito entre algunos compañeros, no solo en tal vez en mi institución, sino en muchas instituciones, donde nosotros podemos pensar que es algo normal, que es solo un simple juego, pero realmente es moralmente correcto. Y esto puede tenernos consecuencias, consecuencias como tal vez una denuncia de algún compañero, que se hace bajo documento en lo que es la, la secretaría de la institución educativa, sea la subdirección o la dirección directamente. ¿Cómo tomas decisiones frente a estas situaciones? ¿A quién buscas para que te ayude cuando te sientes desorientado en estos casos? Bueno, lo primero que trato de hacer es analizar, pienso con tranquilidad las consecuencias que me pueden traer lo que yo estoy haciendo y suelo acudir mayormente a mis padres o también algún profesor, si ocurre en nuestra institución educativa, algún profesor de confianza para que con sus experiencias, guías, me pueda construir de cómo poder arriesgar en estas situaciones que realmente se me afrontan en la vida diaria de miles de personas también, pues, ¿no? Y como nosotros estudiantes que somos. Después de que pasen estas situaciones, yo les contaba en forma de anécdota a mis padres, ya que ellos siempre son los que me han instruido en lo que son los valores, en la responsabilidad. Y ellos siempre me decían que pese a las consecuencias que me traiga socialmente al juntarme con jóvenes, es lo que haga debe ser lo correcto, siempre debe ser lo correcto. Y por eso es que yo siempre he buscado el consejo de mis padres, mayormente de mis padres, ya que ellos realmente son los que me conocen, son los que yo he salido de ellos, ¿no? Tanto físicamente como en crianza. A mi mamá y también a alguna amiga que ella es de mi salón, se llama Melissa. Y yo siento que ella me puede comprender porque tenemos más o menos la misma visión de vida y es alguien con la que yo le puedo contar fácilmente mis problemas y que ella me dio un buen consejo, porque sé que ella es alguien que realmente da buenos consejos. Y también en algunas ocasiones hablé con profesores para pedirle ayuda en una situación. Por ejemplo, cuando tuve un momento donde mis padres se accidentaron, cuando yo estaba en tercero, y yo tenía que contarle a un profesor para que me justificara por qué voy a faltar y así. Y los profesores me dieron apoyo moral
y yo me sentí más reconfortada, ¿no? Porque es bueno siempre que alguien te apoye cuando pasa un problema fuerte y es más que nada involucra a tu familia. Realmente sí. Primero hablé con el compañero, le comenté que lo que estaba haciendo no estaba bien o que en primer lugar se calmara y pensara lo que está haciendo. Y esa fue mi primera acción, más que culparlo, criticarlo o acusarlo directamente con docentes, sino primero tratar de hablarlo, tratar de conversar el hecho que pueda hacer. En tu escuela, ¿te enseñan a cuestionarte sobre tus actitudes, cómo decir la verdad o ser fiel a un amigo, cumplir las tareas o divertirte con tus amigos, estudiar o copiar en el examen? Sí, en nuestras aulas de institución educativa sí se habla de estos temas. Mayormente lo tomamos en la área de tutoría, donde los profesores a veces nos dan charlas, nos comentan, o a veces en las tardes o en una hora recreativa nos salen al patio y mediante actuaciones presentamos estos temas presenciales para nosotros los adolescentes, los jóvenes que somos, y nos redactan así. Y bueno, no son una gran interacción para nosotros y que nosotros podemos captar de mejor manera. Sí me gustaría que se trate más este tema, ya que como joven adolescente que soy, sería bueno adentrarnos más en estos temas que son primordialmente presenciados y que ahora se ven más por la modernidad que estamos pasando o por algunos conflictos que vivimos día a día en nuestro país. El tema ético se lleva más en el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, de PCC. En este curso es en el que tratamos, y la profesora nos enseña, nos instruye a siempre tener presente nuestros valores y hacer lo correcto. También, por ejemplo, al momento de las lecturas de algunas obras literarias en el curso de comunicación, la profesora siempre trata de mostrarnos los valores que aprendemos en cada libro. Tengo una profesora que siempre toca esos temas, aunque no es mi tutora, pero es una profesora que todo el mundo la queremos bastante, ella siempre nos cuenta bueno, nos inspira a cuestionarnos el porqué de las cosas. En su curso ella nos enseña sobre la historia del mundo, pero no solamente de una perspectiva, sino viendo todo el panorama completo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ella nos mencionó que supuestamente ganaron los buenos, que eran los aliados, pero estas personas también se vengaron de modo que saquearon las tierras de los alemanes, violaron a sus mujeres y también hicieron atrocidades. Entonces, esos comportamientos no se pueden justificar. Y entonces nos dio a entender que uno no siempre puede considerar completamente bueno algo o completamente malo, ¿verdad? Me gusta bastante esos temas. La profesora de religión este año ha tocado más temas filosóficos y me gusta bastante exponer mis ideas, qué pienso o explicar a mis compañeros cómo funcionan estas cosas, porque a veces puede ser un poco más complejo y siento que a mí se me da un poquito mejor esas cosas de entender. Estudiantes, y sin duda nos damos cuenta que es muy valioso conocer lo que piensan, cómo actúan, a quiénes recurren y si realmente se están abordando estos temas relacionados con la ética en las aulas. Y precisamente al respecto, Gustavo, queremos consultarte, queremos preguntarte qué es lo que piensas, cuáles son tus comentarios respecto a los testimonios que han dado nuestros adolescentes en relación a las tres preguntas planteadas. Te escuchamos. Bueno, muy interesante los testimonios. Por un lado, hay conciencia de parte de estos chicos sobre qué significa la ética. Se han referido a las consecuencias de las acciones, se han referido al pensar sobre ellas, a pensar sobre las acciones. Y es muy importante lo que plantean respecto de a quienes acuden o a quienes piden ayuda. Hay un mundo adulto, por lo menos en estos testimonios, que está presente, ya sea un docente, un padre, una amiga,
como hay en uno de los testimonios se habla de una amiga, pero también de docentes comprometidos que sostienen también ciertas situaciones difíciles, como puede ser el de la chica cuya familia sufrió un accidente, como también la relación ética es una relación en la que los sujetos se comprometen a escuchar al otro, a amparar al otro, especialmente desde los adultos hacia los adolescentes. Creo que hay una buena tarea en lo que marcan estos testimonios de generar confianza. Se habla en algunos momentos de la confianza. Esa confianza tiene que ser recíproca, es decir, adultos que confían en los chicos, que muestran que confían en que los chicos pueden hacer, pueden pensar, pueden cambiar, pueden proyectar, y también confianza de los chicos hacia los adultos. Esa confianza es la que permite que chicos y chicas puedan hablar, puedan decir qué les pasa, y los adultos puedan también actuar en consecuencia para, de algún modo, responder al llamado, responder a lo que chicos y chicas están pidiendo. Y también me pareció interesante el testimonio de quien no sabe qué hacer cuando unos chicos con los celulares, según entiendo, podrían estar copiándose, y que él no sabe si decir o no decir a un docente lo que está pasando. También ese tipo de cuestiones que uno puede llegar a comprender en el sentido de ciertos dilemas que pueden sufrir jóvenes que por ahí no se animan a actuar como creen que es correcto actuar por miedo, por temor a una situación dificultosa, incluso muy hasta violenta podría llegar a ser con otros pares. Entonces también comprender situaciones en las que alguien quiere actuar bien, pero duda porque puede ir en contra de la propia integridad. Entonces creo que hay mucho de reflexión ética en estos testimonios. Gracias, Gustavo. Definitivamente, pues sí, escuchar a nuestros estudiantes es importante, y lo que tú nos comentas contribuye en la práctica de los docentes, en esto que queremos que realmente se fomente en nuestras instituciones educativas, ¿no? La reflexión ética y generar la confianza para que sean los estudiantes los que puedan ver al docente también como esa persona a la que recurrir, ¿no? No solamente a sus pares, sino también al docente o incluso a sus padres, ¿no? Y que a veces este mundo adulto podría verse distante con respecto al mundo de los adolescentes. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, continuando con este evento, ahora tenemos a Verónica Reynoso Terbullino, que es especialista de la Dirección de Educación Secundaria, quien nos va a abordar el tema la reflexión ética como base para la formación ciudadana, los planteamientos desde el área de desarrollo personal y ciudadanía en la educación secundaria, ¿no? Desarrollo personal, ciudadanía y cívica en la educación secundaria. Te escuchamos, Verónica. Muy buenas tardes con todos y todas. Pues bien, este espacio de aprendizaje esperemos que sea, que pueda llenar sus expectativas, sobre todo a los docentes, especialistas, ¿no? A nivel nacional. Bien, vamos a empezar. No sé si tenemos allí la PPT, por favor. Sí se está. A ver, un segundito. Bien. Como lo ha mencionado Margarita Luna, soy especialista de desarrollo personal, ciudadanía y cívica de la Dirección de y la formación ciudadana. La siguiente lámina, por favor. Bien, la siguiente lámina. Vamos. Bien. Cuando nosotros revisamos nuestro currículo nacional,
¿no? Vamos al concepto de competencia, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque es el enfoque a partir del cual, ¿no?, es construido nuestro currículo nacional. ¿Y qué nos dice nuestro currículo nacional sobre competencia? La competencia se define como la facultad que tiene una persona, ¿no?, de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, ¿no?, actuando de manera pertinente y con sentido ético. A veces muchos docentes, especialistas dicen, no, en el currículo pues no se evidencia los valores, ¿no? O en las capacidades, en las competencias, cómo evalúo los valores o los principios, qué sé yo. Y cuando nosotros volvemos a ver el concepto de competencia, nos dice, ¿no?, que van a combinar todas sus capacidades para enfrentarse a una situación de forma eficiente, de forma pertinente, pero con sentido ético. Entonces, este sentido ético ya está inmerso, está incorporado en el ser competente, ¿no? Entonces, vamos a ver un videíto sobre el actuar de un estudiante y a ver cómo va a combinar sus capacidades. A ver, veamos, vamos por favor con el video. Un estudiante de sexto grado de primaria ha recibido el encargo de coordinar un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto relacionado a la calidad del agua, un problema muy agudo en el vecindario. Pero uno de sus compañeros está todo el tiempo tratando de imponer sus ideas a los demás e interrumpe a Maritza constantemente. Entonces, la niña le dice que sus ideas son muy buenas, pero que van a levantar la mano antes de hablar, que quien ya opinó no puede hacerlo otra vez hasta que los demás también lo hagan, y que para aceptar una propuesta, el grupo debe votar. Pregunta a los demás si están de acuerdo o tienen una idea mejor, pero todos asienten y se adopta el acuerdo. Luego, plantea que como el agua es un tema que concierne a todos, sería bueno recoger opiniones de los vecinos para poder discutir los distintos puntos de vista. El grupo está de acuerdo y, acto seguido, empiezan a planificar la actividad. El currículo nacional define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. De acuerdo con esta definición, ¿habrá actuado Maritza de forma competente en esta situación? Si leemos la competencia denominada Convive y participa democráticamente, podemos comprobar fácilmente que Maritza ha demostrado competencia en el manejo de la situación que se le presentó, porque ha combinado de manera muy pertinente varias de las capacidades que la integran para lograr su objetivo, organizar al grupo para desarrollar un proyecto en el video, ¿no? El estudiante ha demostrado un actuar competente al combinar todas las capacidades para poder enfrentarse a una situación real de la vida cotidiana, ¿no? En el ejemplo nos retrata de alguna manera la movilización de las capacidades de la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y en esa movilización de esas capacidades, ¿no?, se puede evidenciar muchos elementos de valores, de evaluación de sus toma de decisiones, ¿no?, de considerar al otro importante, que reconoce los derechos de los otros. De pronto no vamos a poner el título de sentido ético como tal, pero en el actuar se está movilizando y se está mostrando ese sentido ético de la estudiante, ¿no? Bien, entonces
a partir, ¿no?, de lo que nosotros nos preguntamos, el sentido ético implica, ¿no?, poder revisar nuestros valores, ¿no?, o los valores que están en conflicto ante una situación, qué sé yo. Es importante también darle nuevamente la mirada a nuestro currículo nacional, en el cual, ¿no?, tenemos los enfoques transversales. Entonces, la formación en valores, ¿no?, de nuestros estudiantes como ciudadanos, como personas individuales, ¿no?, se va a dar desde 3 ámbitos: desde las familias, desde la sociedad y desde la escuela. Y en la escuela tenemos, aparte, ¿no?, de lo que está impreso, vamos a decir, incorporado en todas las competencias, en todas las capacidades, en los enfoques transversales, ¿no? Y los enfoques transversales tienen que ser vivenciados en la escuela, ¿no? Desde el enfoque de derechos, el enfoque intercultural, el enfoque de igualdad de género, el enfoque orientación al bien común, ¿no?, búsqueda de la excelencia, y el enfoque de atención a la diversidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos enfoques transversales tienen que ser vivenciados por toda la comunidad educativa, ¿no? Tanto docentes, directivos, padres de familia y estudiantes. A partir de la vivencia de estos enfoques transversales, pues se mostrarán estos valores y estos principios, ¿no?, que todos anhelamos tener tanto en la escuela, en la comunidad y en la sociedad en general, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver cómo la reflexión ética, ¿no?, desde la competencia construye su identidad, se puede evidenciar, ¿no? Estos son unos casos, algunos ejemplos. Naturalmente ustedes conocen bastante como docentes o especialistas, ¿no? La competencia construye su identidad y dentro de ella la capacidad reflexiona y argumenta éticamente, ¿no? En general, ¿no?, la reflexión ética no le va a corresponder a una sola competencia, ¿no? Si bien en el currículo nacional lo tenemos ligado, ¿no?, a construir su identidad, pero como ya hemos escuchado a Gustavo, ¿no?, la reflexión ética pues se da en todos los ámbitos de nuestra vida, en el actuar, ¿no?, en general, ¿no?, del día a día, y por tanto se forma y se desarrolla también pues en todas las áreas, ¿no? Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no?, un dilema o una situación, en este caso un dilema, ¿no?, sobre la honestidad en un examen, ¿no? Un estudiante, ¿no?, ve que su compañero está copiando y sabe que, a ver, está un poquito pequeñito, pero bueno, ya les voy contando en todo caso, ¿no? El estudiante, en este caso, ve que su compañero está copiando el examen, ¿no? Y él no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, muchas veces ha sucedido eso a nosotros mismos, a los estudiantes, y no hemos sabido cómo actuar, ¿no? Y nos preguntamos y decimos, ¿qué hago? Y los estudiantes también se pueden enfrentar a este tipo de situaciones, ¿no? Es mi mejor amigo o mi mejor amiga, he visto que ha copiado, me quedo callada o se lo cuento al profesor, a mi mamá, a mi papá, no se lo digo a nadie, ¿no? Y entonces algunas preguntas nos pueden ayudar, ¿no?, para que el estudiante pueda reflexionar. Por ejemplo, a partir de esta situación, ¿qué valores personales, ¿no?, están presentes o están en conflicto en esta situación, ¿no? Otra pregunta, ¿no?, ¿qué responsabilidad tendremos o tengo sobre estas acciones, ¿no? Es así como uno puede promover, ¿no?, puede guiar la reflexión ética en los estudiantes. Las preguntas, el por qué, el cómo,
qué valores se contradicen con los que o están en conflicto en esta situación, ¿no? Si bien hay una situación de necesidad, de repente en otro caso, ¿no? Pero cómo ese actuar va a influenciar o va a generar consecuencias en los otros, ¿no? En la comunidad, qué sé yo. Entonces, hay muchas preguntas que nos ayudan a promover esa reflexión en nuestros estudiantes, ¿no? Es la forma, creo que más acertada cuando uno le hace preguntas y cuando uno mismo también se hace preguntas, ¿no? Ellos mismos también se pueden hacer las preguntas, ¿no? Porque las situaciones van a ser diversas, ¿no? Desde lo que estamos viendo, que es que un estudiante copia el examen, ¿no? O el uso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, de nuestros estudiantes, ¿no? Algunos estudiantes dicen que no tienen tiempo para estudiar, que les queda muy corto el tiempo, sin embargo, usan ese tiempo para poder distraerse en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, será ético en ellos, ¿no? Y cómo hacerlos reflexionar sobre el uso de su propio tiempo, ¿no? Ellos tienen la libertad de usar su tiempo, pero muchas veces, pues dicen que no tienen tiempo y lo ocupan en otras cosas. Entonces, ahí uno puede iniciar la reflexión con ellos, ¿no? Con estas preguntas de cómo, a pesar de que eres libre, ¿no? De decidir qué es lo que puedes hacer con tu tiempo, cómo esto está afectando a tu desarrollo, ¿no? Si estás de pronto mintiendo, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Qué consecuencias te va a traer el mal uso del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. En la siguiente lámina vamos a ver un caso desde la competencia Convive y Participa Democráticamente. Y allí tenemos el caso de una comunidad sobre el uso del agua, ¿no? Si en esta comunidad se debe usar el agua para la agricultura, para la producción, qué sé yo, o solo para el consumo humano, porque el agua es escasa en cierta temporada, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas allí, si es justo, por ejemplo, que el agua sea más usado o distribuido a la producción, sabiendo que hay personas que no cuentan con agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿no? Que puede surgir, ¿no? Es que en este caso, la vida humana, ¿no? Es más importante que la producción, vamos a decir, pero también diremos, pero si no hay agricultura no vamos a comer, ¿no? Entonces, esa es un dilema moral, ¿no? Es una situación donde entra a tallar el bien común, el enfoque de derechos, ¿no? La empatía, la solidaridad y ver las formas, la manera de cómo las decisiones que tomamos, que también son argumentadas en principios éticos, en la dignidad de la persona y todo ello, cómo va a afectar, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener? Entonces, a partir del reconocimiento de qué consecuencias una acción tomada, ¿no? Desde la libertad o a nivel, vamos a decir, de una sociedad, evaluar qué consecuencias va a tener, ya están ellos haciendo esa reflexión ética, ¿no? Como lo decía, teniendo en cuenta los valores, los principios, el sentido común antes de lo particular, ¿no? La solidaridad, ¿no? Etcétera. Entonces, pueden darse muchísimos casos, ¿no? Como el que estoy comentando. Lo importante es que nuestros estudiantes, nuestros docentes siempre vayan a este término que lo dice el currículum nacional, reflexión, ¿no? Y argumentación ética, ¿no? Continuamos. En la siguiente lámina vamos a
Vamos a ver entonces un pequeño video, ¿no? Sobre para qué sirve la ética, esto que nosotros hablamos, ¿no? ¿Para qué sirve el reflexionar éticamente, el argumentar éticamente? Vamos con el video, por favor. La primera tarea de la ética consiste en forjar el carácter de los niños, el carácter de las personas, el carácter de los pueblos, el carácter de las organizaciones. La forja del carácter es algo fundamental porque sabemos que los seres humanos nacemos con un temperamento que no hemos elegido, lo que se llama la lotería natural que nos ha tocado, pero después a lo largo de la vida vamos tomando decisiones que nos llevan a crear unas predisposiciones a actuar en un sentido u otro. Y esa predisposición puede ser la predisposición a actuar con prudencia, la predisposición a actuar con justicia o la predisposición a actuar con injusticia. Esas predisposiciones van formando lo que se llama el carácter de las personas, que después nos ayudan a ir en ese sentido, con lo cual forjarse unas predisposiciones es fundamental para después tomar decisiones en la vida. Entonces, la filósofa Adela Cortina, ¿no?, nos habla de la importancia de formar el carácter, ¿no?, visto desde la filosofía, no desde la psicología específicamente. Entonces, el carácter para ella, ¿no?, es formar en valores y en principios, ¿no? Y esta formación del carácter, pues en niños y adolescentes, naturalmente se va a dar en la casa y en la escuela, ¿no? Entonces, que les dejo con una pregunta: ¿cómo podemos formar el carácter en nuestros estudiantes, ¿no? Para la reflexión, para que puedan conversarlo en colegiado, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo podemos formar el carácter en nuestros estudiantes? Y un poquito respondiendo a esta pregunta, ¿no?, en la siguiente lámina, pues desde el currículo nacional tenemos la capacidad reflexiona y argumenta éticamente, ¿no? Y esta capacidad es una capacidad sumamente importante, como lo son todas, ¿no? Y le vamos a dar el día de hoy una mirada un poquito más cercana, ¿no? ¿Y qué implica esta capacidad entonces, no? Implica que nuestros estudiantes sean capaces de analizar, ¿no?, los dilemas morales, las situaciones cotidianas que les sucede, ¿no?, donde pues ellos se encuentran contrariados de qué hacer o cómo actuar, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros como docentes tenemos que promover esa reflexión ética, ¿no?, a partir de estas situaciones, en primer lugar, analizando los dilemas o las situaciones, ¿no?, cotidianas. Pueden ser también otras situaciones formuladas por el docente, ¿no?, con un sentido pedagógico, con un propósito pedagógico, ¿no? Este análisis de los dilemas, pues, se va a dar a partir de la identificación de qué valores están en conflicto, ¿no? Eso es, creo que, fundamental, ¿no? Al analizar estas situaciones, en primer lugar, ponerle la mirada a qué valores están en conflicto, preguntárselos, y ellos mismos tienen que preguntarse, ¿no? ¿Qué veo en esta situación y qué conflictos, qué valores entran en conflicto? Sin embargo, puede ser muy complejo también, porque nuestros estudiantes pueden considerar que es correcto, ¿no?, un actuar de alguna manera de una persona en una situación. Entra allí nuestra expertise docente, ¿no?, para poder guiarlos en la búsqueda de información, ¿no?, en la búsqueda de otras alternativas que no vayan en contra de los valores, ¿no?, establecidos en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Y
y también es bueno interpelar nuestros propios valores, ¿no? Y de ellos también, ¿no? También el diálogo y la argumentación racional, ¿no? Dialogar sobre lo que yo pienso, sobre una situación de conflicto moral, me ayuda a reflexionar, ¿no? Pero si lo tengo ahí solo para mí, ¿no? Y no lo converso, no lo manifiesto, no lo dialogo con el otro, probablemente me quede con la primera postura que he asumido, ¿no? Pero si nuestros estudiantes dialogan entre ellos, conocen otros argumentos, otros fundamentos, indagan en información importante, válida, probablemente, ¿no? Y estoy segura que van a ir modificando esa reflexión ética que inicialmente de pronto tenía, ¿no? Es tan maravilloso, en verdad, trabajar con la reflexión ética con nuestros estudiantes, porque a partir del diálogo, la argumentación racional, con fuentes válidas, ¿no? Con principios éticos, o basado en principios éticos, perdón, pues ellos van reelaborando, ¿no? Sus pensamientos, sus afirmaciones, sus posturas, ¿no? Y otro aspecto importante en esta competencia, ¿no? Que todos también la tenemos, no es que está escrito, sino la hacemos nuestra en cada actuar del día a día como adultos y como jóvenes, nuestros adolescentes, ¿no? La toma de decisiones responsables, ¿no? Y esta toma de decisiones responsables implica evaluar cuál es nuestra decisión que estamos tomando, ¿no? Qué consecuencias está generando esta toma de decisiones para mí y para los demás, ¿no? Implica también ser coherente, ¿no? Ser coherente con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo y con lo que estoy haciendo. Entonces, asumir esa coherencia es muy compleja, incluso para nosotros que somos adultos, ¿no? Es como tenerlo siempre pegado allí y decir, tengo que ser coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Imagínense para nuestros estudiantes lo complejo que va a ser, ¿no? Pero desde su experiencia, desde los casos que ellos mismos traen, pues, o lo que viven, ¿no? Va a ser mucho más sencillo poder conducirlos a esta reflexión, ¿no? De la mano de este expertise pedagógico, ¿no? Bien, en la siguiente lámina, entonces, también, a partir de lo que nosotros conocemos, que la persona es uno solo, ¿no? Es ciudadano, ¿no? En todo momento es un ser individual con libertades y todo ello, ¿no? Esta persona actúa en sociedad, ¿no? No está en cuatro paredes y así pasó su vida, ¿no? Entonces actúa en sociedad, es un agente muchas veces de cambio, ¿no? Es una persona activa en la ejecución de sus deberes, ¿no? También promueve derechos, qué sé yo. Entonces, la reflexión ética es tan importante, ¿no? Como persona en mis decisiones personales, pero también como ciudadano, ¿no? Desde, por ejemplo, la participación política ética, ¿no? Y nosotros diremos, pero yo no soy político, los estudiantes no son políticos, pero eso es totalmente falso, ¿no? La participación política ética, desde que nosotros podamos ser políticos o no, ya implica tener una reflexión ética, ¿no? Por ejemplo, en este caso, desde un alcalde que tiene que rendir cuentas de sus acciones como gestor de una comunidad,
desde nosotros, que de pronto no somos autoridad, pero somos electores, hay que elegir estando bien informados, ¿no? También hay que hacer una vigilancia ciudadana. Entonces, como lo decía el ponente que me antecedió, ¿no? De pronto no soy culpable de todo lo que está aconteciendo, pero tengo alguna responsabilidad, ¿no? Y hay que asumirla. Todos somos responsables en alguna medida de lo que acontece en nuestro alrededor, ¿no? Cuando también nosotros vemos lo que está sucediendo respecto a la corrupción, ¿no? Y nosotros decimos, pues, tenemos que contrarrestarla. Una persona con sentido ético va a tener esa mirada de contrarrestar la corrupción y cómo podemos hacerlo, ¿no? En este caso vamos a tener que, en primer lugar, ser íntegros nosotros desde nuestras funciones que tenemos, ser muy íntegros, ¿no? Y también, de alguna manera, ser vigilantes con nuestras autoridades para que también su integridad pueda ser demostrada, ¿no? A nivel de la sociedad, a nivel de sus gestiones, qué sé yo, ¿no? Mostrar transparencia, mostrar honestidad en nuestras acciones, desde lo que hagamos, ¿no? Porque todos cumplimos una función en la sociedad. Y si hacemos esa función desde estos valores, desde estos principios, desde esta reflexión ética, el día a día, seguro que pues seríamos otra sociedad, ¿no? Entonces, pero a veces es mucho más sencillo ver, como dice, la paja en el ojo ajeno y no ver desde mi función de pronto también qué acciones estoy desarrollando y si son coherentes con los principios, ¿no? Universales, con los valores de mi comunidad, con el bien común y todo ello, ¿no? También la ética, ¿no? Está presente, o la ética del bien común se refiere a que nosotros tenemos que superponer el bien, como dice, común, ¿no? Sobre el interés personal, ¿no? Entonces, muchas veces lo hacemos, pero también podemos ver en algunas autoridades que no siempre se da, ¿no? Esta situación. Incluso en nuestros estudiantes podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Tengo intereses, por ejemplo, hay un grupo de estudiantes que juega fútbol y siempre quiere tener la cancha deportiva, ¿no? Para ellos. Pero de pronto no estoy pensando en el bien común, que los otros chicos también quieren jugar otros deportes, ¿no? Básquet, vóley o también fútbol, pero con otros equipos de los menores, fútbol femenino, qué sé yo, ¿no? Entonces, pensar en el bien común, ¿no? Antes que en un interés personal, ¿no? También hablamos, pues, de la ética, ¿no? Como condición para la armonía de la ciudadanía, ¿no? Asimismo, la ética para la sociedad o en la sociedad digital, ¿no? Y acá también tenemos que reflexionar mucho con nuestros estudiantes y también nosotros mismos como docentes, ¿no? El poder evaluar si nuestro actuar como vamos a decir, productores de contenido digital o consumidores de contenido digital, ¿no? Se está dando desde los valores y desde los principios, ¿no? Si estoy informándome y siendo responsable de compartir, por ejemplo, noticias que son validadas o de pronto no lo estoy validando, no lo estoy revisando, no lo estoy analizando y estoy compartiendo noticias falsas, por ejemplo, ¿no? El proteger también nuestra información, ¿no?
nuestra propia identidad, ¿no? El proteger la información que nosotros mismos podemos dar a nivel familiar, ¿no? A nivel personal. Nuestros estudiantes, por ejemplo, muchas veces comparten todo lo que se les ocurre, ¿no? Y también allí hay que hacer una reflexión, ¿no? O sea, ¿qué valores entran en conflicto cuando yo estoy compartiendo fotografías, ¿no? Que de pronto, son censuradas o frases, ¿no? O insultos hacia mis compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener una responsabilidad sobre el uso de las redes sociales también, ¿no? La ética ambiental y la sostenibilidad, ¿no? Implica también pensar en el uso, ¿no? Responsable de los recursos naturales, ¿no? El poder pensar en las generaciones futuras, ¿no? Muchas veces, no sé si les pasa, ¿no? Ven en algunas regiones, en algunos puntos de la ciudad, que hay personas que ya no cuentan con agua, ¿no? Sin embargo, nosotros si tenemos agua, podemos hacer un uso indiscriminado en la ducha o en lavar una manzana, en lavar un traste, qué sé yo. Y en el momento no nos estamos percatando de que mi actuar va a tener una consecuencia, ¿no? No soy culpable de todo, pero soy responsable en alguna medida, ¿no? ¿Y qué pasará con las generaciones futuras, ¿no? Si en caso, pues, no estamos cuidando, protegiendo el ambiente, ¿no? Y haciendo uso responsable de los recursos. También implica acá poder ser consciente de nuestro consumo, ¿no? Si estamos sobreconsumiendo ropas, zapatillas, cuadernos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo regulamos eso, cómo vemos desde el día a día si mi actuar es, pues, coherente con mis valores, ¿no? Uno de los valores que puede ser la solidaridad, ¿no? Pensar en los demás, ¿no? Entonces, es tan amplio la reflexión ética que no solo va a lo que de pronto vemos como algo sancionador, ¿no? Si alguien merece ser, digamos, merece la cárcel o no merece la cárcel por haber cometido un delito, ¿no? A veces pensamos que se circunscribe solamente en ello, ¿no? Hizo mal, hizo bien, entonces la sanción. Pero la reflexión ética va mucho más allá, ¿no? De ver nuestras propias actuaciones, nuestros propios toma de decisiones desde lo más pequeño, ¿no? Y si entra en conflicto nuestros valores, ¿no? ¿Y qué pasa si de pronto no está muy fortalecido nuestros estudiantes la solidaridad, el bien común? Pues entonces va a ser complejo pedirles que hagan una reflexión ética, ¿no? En el sentido de que hagan un buen uso, por ejemplo, del agua, ¿no? En la escuela. Entonces, y solo vamos a usar normas y decir, no dejar el caño abierto, ¿no? Porque se gasta el agua, ya está, ¿no? Entonces es como algo sancionador, nada más. Si lo dejas, entonces te van a ver y te van a llamar la atención. Entonces tengo que cerrarlo, ¿no? Entonces yo creo que no nos vamos a quedar ahí, sino más allá de pensar también en el otro, ¿no? La educación para la paz y la convivencia, ¿no? Implica también pensar en la no violencia, ¿no? Pensar en que las condiciones para los demás también sean favorables, ¿no? No solo porque yo ya tengo seguridad en mi casa, en mi barrio, pues todos los demás ya que vean el tema, ¿no? Sino también es pensar cómo desde yo ciudadano, ¿no? Puedo contribuir con mis acciones para que en alguna medida, ¿no? Se pueda cambiar esta situación, digamos, de inseguridad, ¿no? Entonces, reflexionar sobre lo que implica la paz, la no guerra, ¿no?
lo que implica pues resguardar y cuidar tanto esto que nos cuesta mantenerla de alguna manera, que es la paz, ¿no? Entonces, la reflexión ética, pues, va a implicar muchos aspectos, ¿no? En nosotros mismos, en nuestros estudiantes, un acompañamiento continuo, ¿no? De, como dice el nombre, reflexión. Siempre hay que reflexionar sobre nuestras acciones, sobre las consecuencias, sobre las situaciones que estamos viendo desde la argumentación, ¿no? Desde el conocimiento, desde la información, ¿no? Desde los valores, desde los principios. Bien, muchas gracias. Con eso quería, pues, un poco darles una mirada, ¿no? Más detenida a lo que implica la formación ética o la reflexión ética y la formación ciudadana desde el currículo nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica. Es importante lo que nos has explicado sobre la ética que está presente en el currículo nacional. Igualmente, gracias a Gustavo por sus aportes y muchas gracias también a los que nos están escuchando en esta transmisión. Algunas ideas con las que nos quedamos luego de escuchar a Gustavo y Verónica son, por ejemplo, tenemos una diferencia entre educación moral y formación ética. En la primera, o sea, en la educación moral, se forma o se educa normativamente, ¿no? A veces le pedimos a los estudiantes que se comporten de acuerdo a ciertas pautas o normas, mientras que en la formación ética es pensar sobre esas normas, es pensar en las sanciones o en cómo se imparte justicia, es pensar por qué se hizo lo que se hizo, ¿no? La formación ética entonces está vinculada a la reflexión ética y precisamente preguntar por qué se hizo lo que se hizo es la pregunta fundamental en la reflexión ética. Igualmente, esta formación ética interpela a estudiantes y también a docentes porque se consideran libres, responsables de sus actos. Por ello, la ética y la libertad van de la mano. Tenemos que preguntarle a los estudiantes cuáles son los motivos que tienen para actuar como actúan, cuáles son las consecuencias de sus actos, sus razones, entre otros. Igualmente, al pensar en ética, pensamos en un mundo social vinculado con los demás, ¿no? ¿Cómo actuamos con otras personas? Una acción es buena cuando produce satisfacción en quien actúa y en quien recibe la acción. En cambio, lo malo se vincula con el dolor, con el sufrimiento, con hacer daño, pero también tiene que ver con la persona misma, en cómo me trato a mí mismo, cómo enfrento ciertos obstáculos y cómo proyecto mi vida. Es así que estamos hablando de una construcción de la identidad, pero que esta construcción se hace en diálogo con los demás, con todos aquellos que se han vinculado de alguna u otra manera con nosotros. En el caso de los estudiantes, es muy importante preguntarles qué piensan hacer con su vida, cómo lo van a hacer. Otra idea con la que nos quedamos es respecto a la educación en valores. Los estudiantes deben captar emocionalmente estos valores. Sentir y vivir estos valores, por ejemplo, indignarse, sentirse, reaccionar frente a alguna injusticia, por ejemplo. Otra idea es que como docentes nos hacemos cargo de la formación ética cuando dejamos de lado la conducta y nos centramos más bien en la acción, ¿no? Pero en esta acción decidimos cómo intervenir, mostrando también el sello personal de la acción docente. Y sobre el mundo adulto, hay un mundo adulto presente en la vida de los adolescentes, es innegable, pero aquí también hay un compromiso que debe establecerse para escuchar y amparar al otro. Hay una buena tarea al generar confianza que debe ser recíproca. Esta confianza hace que los chicos puedan
sentir que como adultos creemos que ellos pueden hacer cosas, que ellos pueden cambiar, que ellos pueden proyectarse, ¿no? Es reconocer la agencia que tienen los estudiantes. Por otro lado, pero muy relacionado también, desde el currículo nacional de la educación básica, el sentido ético se incorpora también a través de las competencias que plantea. Cuando se busca que un estudiante sea competente, dentro de las definiciones ya de competencia se encuentra esta actuación ética. Si vamos a lo específico, la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, tiene también esta labor y tiene capacidades que apuntan a la reflexión ética, pero eso no excluye a todas las competencias del currículo. Además, también se visibiliza en los enfoques transversales. Igualmente, desde la competencia construye su identidad, se ve de manera específica en la capacidad, reflexiona y argumenta éticamente. Pero sabemos ya que la reflexión ética se da no solamente desde las acciones o desde una competencia, desde las acciones que pueda plantear el docente, sino también en el día a día, en las situaciones cotidianas que viven los estudiantes y que pues las comparten, las conversan entre ellos. ¿Qué puede hacer un docente, ¿no?, para propiciar la reflexión ética? Se pueden plantear diversas acciones con los estudiantes. Por ejemplo, dilemas sobre situaciones que los lleven a cuestionarse, a hacerse preguntas sobre qué deben hacer respecto a alguna situación, cuáles son los valores presentes en esa situación o los valores en conflicto también en esa situación. Podemos también plantear situaciones sobre la responsabilidad que se tiene o que se asume sobre ciertas acciones o que impliquen también el uso de la libertad que tienen ellos para decidir cómo actuar frente a algo. También se pueden plantear situaciones para que ellos dialoguen, para que ellos participen considerando el valor de la justicia, ¿no?, qué es justo o qué es injusto frente a esta situación. Otra idea es que es importante que los estudiantes aprendan a tomar decisiones responsables de manera coherente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Las propias situaciones que viven los estudiantes es un insumo importante para ellos y el docente debe utilizar toda su experiencia para aprovechar estas situaciones y propiciar la reflexión ética. La reflexión ética es importante también, no solo en lo personal, sino también como ciudadano, en la participación política ética, en las acciones que se toman frente a diversos problemas como la corrupción, en hacer vigilancia ciudadana, en la integridad y transparencia de las acciones. Todo esto es fundamental para cambiar la sociedad que tenemos y es importante que los estudiantes sepan que cada uno contribuye a ello desde las acciones que realiza. Y finalmente, el bien común es un tema de interés muy importante porque genera reflexión desde las situaciones cotidianas que se viven en la institución educativa. Esto puede propiciar situaciones de reflexión sobre qué es lo que prima, si el bien común o el interés personal. Bien, bueno, agradecemos a Gustavo y a Verónica. No sé si Gustavo quiere decirnos algo finalmente para poder cerrar el evento, o Verónica también. Entonces los dejo a ambos, a cualquiera de los dos, para que pueda tomar la palabra y luego continuar con las palabras finales. No, solo agradecer la invitación y poder participar de este evento y espero que haya sido útil para ustedes. Claro que sí. Muchas gracias, Gustavo. Verónica. Sí, muchas gracias por este espacio. Y solamente comentar, ¿no?, y recalcar que como docentes de desarrollo personal, ciudadanía y cívica o como agentes educativos, tenemos un rol muy importante en la formación ética
y en valores y formar ciudadanos activos en nuestra sociedad. Gracias. Gracias, Verónica. Bien, y para concluir entonces, tenemos las palabras de despedida de Claudia Sánchez Ponce, coordinadora de Evaluación, Estudios y Políticas de la Dirección de Educación Secundaria. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Margarita. Agradecer nuevamente a Gustavo, a Verónica y a nuestros adolescentes que participaron el día de hoy, Ashley, Gerardo, Avia y Robert. Realmente pusieron casos muy interesantes, casos que se viven en el día a día de la escuela y que nos llevan, ¿no?, a considerar estos temas, ¿no?, tan importantes que han mencionado y han reflexionado cada uno de nuestros ponentes, ¿no?, sobre la reflexión ética en el aula, la reflexión ética en la escuela y la importancia que tiene en el día a día y en la formación integral de nuestros estudiantes. El Currículo Nacional es el documento con el que nosotros estamos trabajando, ¿no?, con el que nosotros estamos implementando a nivel nacional en todas las escuelas del país, y creo que muy bien lo ha mencionado Verónica, ¿no? Hay mucho por hacer, ¿no?, ahora mismo en relación a lo que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, ¿no?, en materia de ética y de moral. Muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros, que tengan una bonita noche y que esta información haya sido de mucha utilidad. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Perú Educa. Ministerio de Educación.